Madrid, la gran capital de España, esconde en sus calles y edificios historias de misterio, tragedia y apariciones fantasmales. Detrás de su esplendor y su vida bulliciosa se ocultan leyendas que han pasado de generación en generación. Hoy, en SML Leyendas, te llevamos a un viaje por los mitos y relatos más aterradores de la ciudad. El fantasma del Palacio de Linares. En el corazón de Madrid, entre el bullicio y la majestuosidad de la Plaza de Cibeles, se alza una de las edificaciones más enigmáticas y misteriosas de la ciudad, el Palacio de Linares. Su imponente arquitectura, reflejo de la grandeza del siglo XIX, esconde en su interior una historia llena de secretos, amores prohibidos y una tragedia que, según cuentan, dio origen a un espíritu que todavía vaga por sus pasillos. En este episodio nos adentraremos en la historia de este palacio, explorando sus mitos y las evidencias que han alimentado la leyenda de su fantasma. El Palacio de Linares fue construido a finales del siglo XIX por encargo de José de Murga y Reolid, primer marqués de Linares. Su diseño y decoración reflejaban el lujo de la época, con exquisitos frescos, mármoles y detalles que denotaban el poder del propietario. Sin embargo, detrás de su imponente belleza se esconde una historia de amor y tragedia. Cuenta la leyenda que José de Murga se enamoró perdidamente de una joven llamada Raimunda, sin conocer el oscuro secreto que los unía. Al poco tiempo de casarse, se reveló una verdad desgarradora. Raimunda era, en realidad, su hermana. Esta revelación provocó un escándalo entre la aristocracia de la época, sumiendo a la pareja en la desesperación. Buscando el perdón y la expiación de su amor prohibido, José y Raimunda recurrieron al Papa, quien les otorgó una dispensa especial con una condición: debían vivir juntos, pero en una relación casta. Sin embargo, los rumores afirman que la pareja tuvo una hija en secreto, una niña que, según algunas versiones, fue ocultada para evitar el escándalo. Otras versiones más macabras afirman que la pequeña fue asesinada y emparedada dentro del palacio. Desde entonces se dice que el espíritu de la niña vaga por los pasillos del Palacio de Linares, atrapada entre este mundo y el más allá. Las leyendas sobre el Palacio de Linares han transgredido generaciones. Durante décadas, trabajadores, visitantes y expertos en lo paranormal han reportado fenómenos inexplicables en su interior. Susurros en la oscuridad, lamentos lastimeros y, lo más aterrador de todo, la voz de una niña llamando a su madre. Uno de los testimonios más escalofriantes es el de una psicofonía captada en los años 90, en la que se escucha claramente una voz infantil pronunciando las palabras: Mami, ¿dónde estás? Este registro avivó el interés por el misterio del palacio, convirtiéndolo en uno de los lugares más estudiados por los investigadores del más allá. Los expertos aseguran que la energía de la tragedia ocurrida en el palacio quedó impregnada en sus paredes y que la presencia de la niña aún se manifiesta de manera recurrente. Hay quienes han visto una silueta en los pasillos, mientras que otros han sentido una extraña sensación de frío y angustia al adentrarse en alguna de las habitaciones. Se dice que su risa infantil resuena en las noches de luna llena y que una sombra pequeña se esconde entre las cortinas del salón principal, como si aún jugara a las escondidas. Un visitante relató que, mientras exploraba el palacio con un grupo de amigos, sintió como una mano pequeña y helada le tocaba la espalda. Al volverse, no encontró a nadie, pero pudo ver cómo una silla cercana se movía sola, como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. Otro testigo, una guía turística, afirma haber visto en más de una ocasión la figura de una niña vestida con un antiguo camisón blanco, de pie en la escalera principal, observándola en silencio antes de desvanecerse en el aire. El misterio del Palacio de Linares ha atraído la atención de numerosos investigadores, equipos de exploración paranormal y curiosos que desean comprobar por sí solos las historias sobre su fantasma. Algunos de estos equipos han documentado fenómenos inquietantes: luces que se encienden y apagan, puertas que se cierran solas y sombras que parecen moverse entre los rincones oscuros del edificio. Un trabajador del palacio, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, relató que en una ocasión, mientras realizaba labores de mantenimiento, escuchó claramente el llanto de una niña en una de las habitaciones. Al acudir para ver qué sucedía, la habitación estaba completamente vacía. Otro testigo afirmó haber sentido la presencia de una pequeña mano aferrándose a la suya, como si alguien invisible intentara buscar consuelo. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando un grupo de investigadores se encontraba en una de las habitaciones donde se rumorea que la niña fue encerrada. Uno de ellos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda y en ese instante una voz infantil susurró en su oído:
quiero estar sola. Las cámaras grabaron un leve sonido, casi imperceptible, pero al amplificar el audio se pudo distinguir una frase similar. El equipo abandonó el lugar de inmediato, convencido de que no estaban solos. Hay quienes aseguran que la pequeña Raimunda no es un espíritu maligno, sino un alma atrapada que busca atención y compañía. Se dice que, cuando alguien le habla con dulzura, los fenómenos paranormales disminuyen. Sin embargo, cuando se le ignora o se muestra escepticismo dentro del palacio, las manifestaciones aumentan en intensidad, como si el espíritu intentara demostrar su existencia. El Palacio de Linares sigue siendo un enigma. Entre la historia documentada y los relatos de apariciones, este lugar se ha convertido en un icono del misterio de Madrid. Algunos creen que las energías atrapadas en su interior son el reflejo de los dramas que se vivieron dentro de sus muros. Otros piensan que todo es producto de la sugestión y el folclore popular. Sea como sea, el Palacio de Linares sigue atrayendo a quienes buscan respuestas, a los curiosos que se atreven a desafiar lo desconocido y a los amantes de las historias de fantasmas. Quizá, en alguna noche silenciosa, cuando la ciudad duerme y las sombras se alargan, la pequeña Raimunda continúe vagando por los pasillos, esperando encontrar el descanso que la vida le negó. La casa del duende. Aquí, en el siglo XVIII, se construyó una pequeña casa que a simple vista no tenía nada de especial. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ganarse una siniestra reputación. Los vecinos aseguraban que en su interior ocurrían fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las paredes y, sobre todo, extraños ruidos nocturnos. Pero lo más aterrador eran los testimonios de quienes aseguraban haber visto a un ser diminuto y malicioso, un duende. Con el tiempo, las historias sobre la casa del duende fueron haciéndose cada vez más aterradoras. Lo que al principio parecían simples travesuras, como objetos que desaparecían y pequeños golpes en la noche, pronto se convirtió en una pesadilla para quienes vivían en la casa. Todo comenzó con ruidos extraños, golpes secos en las paredes, pasos en el techo, susurros en la oscuridad, pero cuando los habitantes investigaban, nunca encontraban nada. Pero lo realmente inquietante llegó cuando empezaron a verlo. Según los relatos, algunos inquilinos aseguraban haber visto a una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, con ojos brillantes y una sonrisa burlona, escondida entre las sombras. Lo describían como un ser de aspecto grotesco, con una piel rugosa, manos alargadas y una risa malvada que resonaba en la casa durante la madrugada. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un hombre llamado Don Francisco, que alquiló la casa a mediados del siglo XVIII. Al principio pensó que los ruidos eran producto de su imaginación, hasta que una noche se despertó abruptamente con la sensación de que alguien lo observaba. Miró hacia un rincón de su habitación y en la penumbra vio 2 ojos brillantes mirándolo fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, algo saltó sobre su pecho y comenzó a presionarlo con fuerza. Francisco intentó gritar, pero no pudo. Sentía que se ahogaba. Solo cuando logró moverse y encender una vela, la criatura desapareció, dejando tras de sí una risa escalofriante. Pero esta no fue la única víctima. Una mujer que vivió en la casa con su familia aseguró que cada mañana encontraba los muebles en diferentes posiciones, como si alguien los hubiera movido durante la noche. Al principio pensó que podría ser obra de algún intruso, pero pronto se dio cuenta de que las cerraduras estaban intactas, las ventanas bien cerradas. La historia más aterradora de la casa del duende la protagonizó un niño de apenas 6 años. Su familia, como muchas otras, se había mudado a la casa sin conocer su oscura reputación. Al principio todo parecía normal, hasta que comenzaron los susurros en la noche. La madre notaba que el niño tenía miedo. A menudo despertaba llorando en medio de la madrugada y decía que alguien lo llamaba por su nombre. Cuando le preguntaban quién, él simplemente susurraba: «El hombre pequeño». Pero lo peor ocurrió una tarde, mientras el niño jugaba solo en una de las habitaciones. De repente, la casa quedó en un silencio absoluto. Su madre, que estaba en la cocina, se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo sin escucharlo. Lo llamó una y otra vez y lo único que se escuchaba era el silencio. Entró en la habitación y él ya no estaba. Buscó en cada rincón de la casa, revisó debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso en el patio trasero, pero el niño había desaparecido sin dejar rastro. El tiempo pasaba y la angustia se volvía insoportable. Llamaron a los vecinos, buscaron en la calle, pero nadie lo había visto salir. Fue entonces cuando,
Después de horas de desesperación, la madre sintió un leve murmullo detrás de ella, como una risita ahogada. Se giró bruscamente y de repente escuchó 3 golpes secos dentro de un armario. Abrió las puertas de golpe y ahí estaba él, acurrucado en una esquina, con los ojos abiertos de par en par, temblando y sin articular palabra. Cuando por fin logró abrazarlo, él rompió en llanto y solo repetía una frase una y otra vez. El duende no quiere que me vaya. A partir de ese día, el niño se negó a dormir solo. Pasaban las noches en vela, pues cada vez que cerraba los ojos, despertaba gritando, asegurando que el hombre pequeño le hablaba en la oscuridad. La familia no esperó más. A la mañana siguiente abandonaron la casa sin mirar atrás. No se llevaron nada, simplemente huyeron, dejando tras de sí una casa donde, hasta el día de hoy, algunos aseguran que aún se escuchan risas en la noche. Desde ese día, la familia no pudo soportarlo más y abandonó la casa para siempre. Y así, como ellos, muchos otros hicieron lo mismo. Aquel lugar estaba maldito. Con el paso del tiempo, la casa del duende siguió generando terror, hasta que finalmente fue demolida en el siglo XIX. Hoy, en su lugar, hay un edificio moderno, pero muchos aseguran que el duende nunca se fue. Algunas personas que han vivido en la zona cuentan que, en ciertas noches, aún se pueden escuchar risas lejanas y susurros inexplicables. ¿Coincidencia? ¿O acaso el espíritu del duende sigue acechando a quienes osan perturbar su descanso? ¿Qué crees tú? ¿Era un simple mito o realmente existió un ser malévolo en la casa del duende? El secreto de la Cueva de la Mora. En el corazón de Madrid, en las inmediaciones del majestuoso Palacio Real, se esconde una de las leyendas más inquietantes de la ciudad. Se dice que, bajo las calles y jardines, existe una cueva secreta donde una princesa mora custodia un tesoro encantado. Un tesoro que ha traído a buscadores durante siglos y que ha condenado a aquellos que osaron tomarlo. Bienvenidos a SML Leyendas, donde hoy exploraremos el misterio de la Cueva de la Mora. La historia nos lleva a la época en que los musulmanes dominaban gran parte de la península ibérica. Se cuenta que, cuando la ciudad cayó en manos de los cristianos, la hija de un noble musulmán se refugió en una cueva bajo lo que hoy es el Palacio Real. Antes de desaparecer para siempre, la princesa lanzó un poderoso hechizo sobre la cueva. Aquel que intentara tomar su tesoro sin su permiso quedaría atrapado para la eternidad entre las sombras de los túneles. Con ella llevó las riquezas de su familia, un tesoro de incalculable valor. Desde entonces, muchos han intentado hallarlo, pero pocos han regresado. A lo largo de los siglos han ocurrido inquietantes relatos sobre apariciones en los alrededores del Palacio Real. Testigos afirman haber visto la figura de una mujer envuelta en un velo blanco, vagando cerca de los jardines, susurrando palabras incomprensibles antes de desvanecerse en el aire. Pero es en la cueva donde los encuentros son más aterradores. Quienes han logrado entrar aseguran haber visto una presencia observándolos en la oscuridad. Algunos han escuchado una voz dulce y melancólica llamándolos por su nombre. Otros han visto sombras moviéndose entre las paredes, y hay quienes aseguran haber sentido una mano helada tocándoles el hombro. Se dice que la princesa mora sigue allí, custodiando su tesoro. Quien logre verla y pedirle permiso podrá salir con vida, pero aquellos que ignoren su advertencia nunca encontrarán la salida. Algunos relatos antiguos cuentan que la princesa aún llora por su tierra perdida. En noches de luna llena, su lamento se escucha en los túneles subterráneos. Se dice que si alguien responde a su llanto, la princesa aparecerá y revelará la verdad sobre el tesoro. Pero cuidado, si lo haces sin respeto, podrías quedar atrapado entre los muros de la cueva para siempre. A lo largo del tiempo, muchos han intentado encontrar la cueva secreta y descubrir su riqueza. Algunos regresaron con relatos aterradores, otros simplemente nunca volvieron. Incluso en tiempos modernos, la historia sigue atrayendo aventureros curiosos. En el siglo XIX, un grupo de historiadores investigó viejos documentos que hablaban de túneles bajo la ciudad. Uno de ellos, un arqueólogo llamado Enrique Velasco, registró en su diario haber hallado un pasadizo oculto en un sótano cerca del Palacio Real. Lo exploró durante horas, pero en un informe final escribió que había sentido una presencia extraña y una sensación de angustia inexplicable, por lo que abandonó su búsqueda. En tiempos recientes, algunos investigadores han intentado mapear el subsuelo de Madrid con tecnología georradar. Si bien han encontrado estructuras que podrían corresponder a antiguos túneles, ninguna exploración ha logrado localizar la entrada exacta de la cueva. Sin embargo, los rumores persisten. Trabajadores del metro y de construcciones cercanas han reportado sonidos extraños y la sensación de ser observados cuando trabajan en el subsuelo.
Uno de los casos más extraños ocurrió en la década de 1970, cuando un grupo de jóvenes exploradores intentó acceder a la supuesta cueva. Según los informes, 5 amigos decidieron aventurarse en una zona restringida, cerca del Palacio Real, convencidos de que hallarían la entrada a los túneles ocultos. Horas después, solo uno de ellos emergió de entre las sombras, en estado de shock y sin poder recordar nada de lo ocurrido. El joven, identificado como Carlos Méndez, fue encontrado vagando sin rumbo cerca de la Plaza de Oriente. Su ropa estaba rasgada, sus manos cubiertas de tierra y su mirada vacía. La policía intentó interrogarlo, pero Carlos solo repetía incoherencias sobre una mujer de blanco que le susurraba al oído. Los otros 4 jóvenes nunca fueron encontrados. La familia de los desaparecidos organizó múltiples búsquedas, pero no se halló rastro alguno de ellos. Carlos fue ingresado en el hospital psiquiátrico, donde pasó años sin poder recordar qué le sucedió a sus amigos. Lo más inquietante es que en sus escasas declaraciones menciona pasajes subterráneos interminables y una voz femenina que lo llama por su nombre. En una ocasión, durante un estado de delirio, gritó que la princesa se lo llevó y que la salida desapareció cuando lo tocaron. Décadas después, el caso sigue sin resolverse. La zona donde supuestamente entraron los jóvenes ha sido sellada, y algunos creen que hay fuerzas que no quieren que la verdad salga a la luz. ¿Fue una simple desaparición o la maldición de la princesa mora sigue actuando sobre quienes intentan tomar su tesoro? Algunos creen que el tesoro sigue oculto, protegido por fuerzas que desafían la razón. Otros sugieren que la historia es solo un mito, una advertencia para alejar a los curiosos de los antiguos pasadizos de Madrid. Sin embargo, los avistamientos continúan y la leyenda se niega a morir. ¿Mito o realidad? La historia del tesoro de la Cueva de la Mora sigue viva en la memoria de Madrid. ¿Te atreverías a buscar el tesoro de la princesa encantada? El Cristo de la Paciencia y el Diablo. Nuestra historia nos lleva al Madrid del siglo XVII, cuando las calles empedradas de la ciudad estaban iluminadas apenas por la luz de los faroles y el resplandor de la luna. En una humilde vivienda vivía un joven de buen corazón, pero con grandes problemas económicos. Aquel muchacho se encontraba desesperado. Las deudas lo ahogaban, su familia pasaba hambre y cada puerta a la que llamaba en busca de ayuda se cerraba ante él. Una noche, caminando sin rumbo por las calles oscuras, pasó frente a una pequeña capilla. En su interior, iluminado por las tenues llamas de los cirios, se encontraba una imagen de Cristo crucificado. Era una figura tallada en madera, con un rostro sereno y paciente, como si comprendiera el sufrimiento de aquel joven. El muchacho, abatido, cayó de rodillas frente a la imagen y comenzó a rezar con fervor. «Señor, ayúdame, no tengo dinero, no tengo esperanza, no sé qué hacer». Pero el silencio fue su única respuesta. Fue entonces cuando una voz diferente, grave y seductora, rompió la calma de la noche. Si Dios no te ayuda, tal vez yo sí pueda hacerlo. El joven se giró bruscamente. En la penumbra, apoyado en la puerta de la capilla, se encontraba un hombre vestido de negro, con una capa larga y una sonrisa inquietante. Sus ojos brillaban con un fuego extraño y su voz era hipnótica. Tú necesitas dinero y yo puedo dártelo. Solo tienes que hacerme un pequeño favor. ¿Qué debo hacer?, preguntó el muchacho con voz temblorosa. El misterioso hombre señaló la imagen de Cristo y dijo en tono burlón: Arráncale los clavos, libéralo de su sufrimiento, y yo te daré lo que pidas. El joven sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Miró al Cristo con su rostro de infinita paciencia y luego al hombre de negro. Su necesidad era grande, su desesperación aún mayor. Con manos temblorosas se acercó a la imagen y tomó un clavo con ambas manos. «Vamos, solo es un clavo, nada malo pasará», murmuró para sí mismo. Intentó tirar de él, pero el clavo no se movía. Hizo más fuerza, pero parecía estar soldado a la madera. Su respiración se agitaba, gotas de sudor frío resbalaban por su frente. El desconocido, con su sonrisa macabra, dio un paso más cerca y susurró: Vamos, más fuerte, solo un poco más. Los dedos del muchacho se tornaron blancos de la presión. Sus nudillos crujieron, pero el clavo seguía inmóvil. Entonces un escalofrío le recorrió la espalda. La madera parecía latir, como si estuviera viva. Un susurro salió de la nada. ¡No lo hagas! El joven se detuvo, miró a su alrededor. No había nadie más en la capilla, solo el hombre de negro, que ahora fruncía el ceño con impaciencia. Hazlo, tira con fuerza. Ordenó con una voz que ya no sonaba humana.
Un estruendo sacudió la capilla. La vela más cercana se apagó de golpe y un aire helado recorrió la estancia. De pronto, un murmullo profundo se expandió por la habitación, como si muchas voces hablaran a la vez desde las sombras. El joven sintió un dolor ardiente en sus manos y soltó el clavo de inmediato. ¿Qué es esto?, exclamó mirando sus palmas, y estaban marcadas como si hubieran sido quemadas. El hombre de negro dio un paso atrás, sorprendido. Sus ojos se llenaron de furia cuando vio que la imagen de Cristo había inclinado la cabeza levemente, como si hubiera cobrado vida. De las sombras emergieron figuras difusas, rostros desencajados, susurros lastimeros que susurraban al oído del joven. No caigas. Pero el hombre de negro dejó escapar una risa demoníaca. Su piel comenzó a cambiar, sus rasgos se deformaron, sus ojos se tornaron rojos como brasas encendidas. Tú me perteneces. Tú hiciste el intento. Casi lo logras. Rugió con una voz profunda que resonó en las paredes de la capilla. El muchacho sintió que algo tiraba de él, como si lo estuvieran arrastrando hacia un abismo invisible. La figura del diablo se agrandó, llenando la estancia de una oscuridad sofocante. Las velas se apagaron todas a la vez. Fue entonces cuando la imagen de Cristo inclinó más la cabeza y de su boca surgió un susurro firme y poderoso. Un trueno rasgó el cielo y una luz cegadora iluminó la capilla. El diablo soltó un grito de ira y desesperación. Su cuerpo se convulsionó y en un parpadeo desapareció en una nube de humo y azufre. El joven cayó al suelo, jadeando, con el corazón desbocado. Levantó la mirada y vio al Cristo de la Paciencia, con su expresión serena, con su cabeza aún ligeramente inclinada. Desde entonces, la imagen del Cristo de la Paciencia se convirtió en una de las más veneradas en Madrid. Se dice que, aún hoy, si la miras fijamente, puedes notar una ligera inclinación de su cabeza, un recordatorio eterno del día en el que el diablo fue derrotado. La Catedral de San Ginés y sus misterios. Entre sus antiguas calles empedradas, sus palacios y tabernas centenarias, se alza un templo que ha sido testigo de siglos de devoción, pero también de sucesos que escapan a la lógica. La iglesia de San Ginés, con su imponente fachada y su interior sombrío, esconde una de las leyendas más escalofriantes de la capital española. Dicen que, cuando cae la noche y la luz de las velas parpadea temblorosa sobre los altares, un espíritu errante deambula entre los bancos de madera, esperando ser visto. Aquel que se atreva a quedarse a solas en su interior puede sentir su presencia, un escalofrío inexplicable, el sonido de pasos en el silencio, un susurro que se desliza entre las sombras. Es la historia de un alma en pena, un espectro atrapado entre los mundos de los vivos y el más allá, incapaz de hallar descanso eterno. La historia de este fantasma se remonta al siglo XVII, una época en la que Madrid era una ciudad vibrante, pero también peligrosa. Entre sus estrellas calles y oscuros callejones se fraguaban conspiraciones, y los duelos de honor terminaban con sangre derramada sobre el adoquinado. En aquella época, un caballero de alta cuna, cuyo nombre la historia ha olvidado, acudía con frecuencia a la iglesia de San Ginés. Era un hombre de profundas creencias religiosas, conocido por su generosidad con los pobres y sus cuantiosas donaciones a la iglesia. Sin embargo, su vida terminó de la manera más inesperada. Una madrugada, su cuerpo fue hallado en el interior del templo, junto a uno de los confesionarios, con varias heridas de arma blanca en el pecho. La escena del crimen resultaba desconcertante. La iglesia había estado cerrada toda la noche, sin señales de una entrada forzada. Nadie había escuchado gritos ni ruidos extraños, y, sin embargo, allí estaba él, tendido en el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de horror indescriptible. La noticia corrió como la pólvora entre los madrileños, y pronto comenzaron a tejerse las primeras hipótesis. Algunos murmuraban que había sido víctima de un robo que salió mal, mientras que otros aseguraban que su muerte había sido un castigo divino por un pecado que nunca confesó. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió días después del entierro. El sacristán de la iglesia fue el primero en dar la voz de alarma. Mientras preparaba los cirios para la misa matutina, sintió una presencia tras de sí. Al girarse, lo vio. La figura del caballero asesinado se encontraba de pie, con la misma expresión aterradora que tenía en el momento de su muerte. Sus ojos reflejaban un dolor indescriptible, como si quisiera comunicar algo que las palabras no podían expresar. En cuestión de segundos, el espectro se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío que hizo temblar hasta los cimientos de la iglesia. Desde aquel día, la tranquilidad de San Ginés quedó quebrantada. Testimonios de fieles y sacerdotes comenzaron a coincidir en una misma historia. Cada noche, al caer la última campanada, la sombra del caballero reaparecía.
Se le veía deambular entre los bancos, con pasos silenciosos pero firmes. Algunos afirmaban haber escuchado un murmullo lastimero, como si intentara rezar, pero las palabras se desvanecían antes de ser comprendidas. Uno de los relatos más aterradores proviene de un joven monaguillo que servía en la iglesia. Una noche, cuando todos se habían marchado y él terminaba de acomodar los cálices, sintió un aire helado recorrer su espalda. Al levantar la vista, vio una figura oscura sentada en uno de los bancos. El joven, paralizado por el miedo, observó cómo el espectro se giraba lentamente hacia él. Sus labios se movían, pero de su boca no salía sonido alguno. El monaguillo salió corriendo del templo y al día siguiente presentó su renuncia. Nunca más volvió a pisar San Ginés. Con los años, las apariciones se hicieron más frecuentes. Visitantes afirmaban que las velas de los altares se apagaban solas, que la madera de los bancos crujía bajo el peso de alguien invisible y que en las noches más silenciosas el eco de un susurro recorría la nave principal. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero la historia del caballero asesinado se convirtió en una advertencia. Aquel que entrara solo en la iglesia por la noche debía estar preparado para encontrarse con lo inexplicable. A medida que la leyenda crecía, algunos intentaron indagar en los registros históricos para esclarecer el misterio. Sin embargo, no se encontraron documentos oficiales que hicieran referencia a un asesinato en la iglesia. Esto llevó a muchos a pensar que la historia había sido exagerada con el paso del tiempo, que no era más que una fábula popular creada para asustar a los curiosos. Pero entonces un descubrimiento inesperado reavivó la inquietud. En unas reformas realizadas a finales del siglo XIX se halló una tumba oculta en los cimientos de la iglesia. Los restos pertenecían a un hombre enterrado sin identificación, en una posición inusual, como si hubiese sido sepultado con prisa. Los historiadores intentaron averiguar su identidad, pero nunca lograron desvelar quién era. La coincidencia con la leyenda del caballero asesinado resulta demasiado inquietante como para ser ignorada. ¿Podría tratarse del mismo hombre? ¿Su alma seguía vagando en busca de justicia? O peor aún, ¿acaso su asesinato fue encubierto por la misma iglesia, condenándolo a un limbo eterno? Hoy en día, la iglesia de San Ginés sigue en pie, majestuosa y solemne. Durante el día recibe a cientos de turistas y fieles que acuden a admirar su belleza, pero cuando la noche cae, la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, las sombras parecen moverse con vida propia, y aquellos que conocen la leyenda prefieren no quedarse demasiado tiempo dentro. Los trabajadores de la iglesia continúan reportando sucesos extraños, luces que parpadean sin razón aparente, susurros que emergen de la nada, y en ocasiones la silueta de un hombre vestida con ropajes antiguos, observando la penumbra. Algunos afirman que, si escuchas atentamente, puedes oír un lamento sordo entre las paredes, un ruego que el tiempo no ha logrado callar. Madrid es una ciudad de luces y sombras, de historias que se niegan a ser olvidadas. La iglesia de San Ginés es un testimonio de ello. Si alguna vez te atreves a visitarla y sientes un escalofrío inexplicable recorriendo tu espalda, tal vez sea él. Tal vez su mirada siga buscando respuestas en un mundo que ya no le pertenece. ¿Realidad o simple sugestión? Esa respuesta te la dejo a ti. Si quieres más historias como esta, no te olvides de suscribirte a SML Leyendas, activar la campana y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato si las sombras nos lo permiten. Si quieres que investigue sobre algún mito o leyenda de tu zona, déjalo en comentarios y pronto descubriremos qué mitos y leyendas se esconden por todo el mundo.